A ver, pensemos en esto. Antes de levantar cualquier edificio o cualquier rascacielos digital, y mucho antes de escribir una sola línea de código, lo que se necesita es un plano maestro. Bueno, hoy nos ponemos el casco de arquitectos de datos para diseñar justamente eso, el plano de una base de datos, desde los cimientos hasta el más mínimo detalle. Este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a diferenciar los ladrillos de la pared, que no es lo mismo. Luego, conocemos al equipo de construcción. Seguimos el plan maestro y sus 4 fases clave. Y al final, vamos a entender por qué estas estructuras que no vemos son tan pero tan importantes. ¿Listos? Empecemos a construir. Ok, empecemos por lo más básico, los materiales. En nuestro mundo, esos materiales son los datos. Pero, ojo, ¿son lo mismo los datos que la información? La respuesta es un no rotundo. Y entender por qué es la base de todo. Imaginemos los datos como si fueran ladrillos sueltos, apilados sin orden. Un solo ladrillo es un hecho crudo, aislado. Por ejemplo, un nombre, Ana, una fecha, 15 de mayo, un número, 12. Son pedacitos de materia prima, que podemos guardar, sí, pero que todavía no nos cuentan ninguna historia. Y es que esos ladrillos sueltos no sirven de mucho, ¿verdad? Es justo aquí donde entra la base de datos. Lo que hace es tomar esos ladrillos y los organiza para construir algo con sentido, una pared sólida. Transforma Ana, 15 de mayo y 12 en algo útil como Ana reservó 12 entradas para el 15 de mayo. ¿Ven la diferencia? Eso ya es información, datos con contexto, con una relación que les da un propósito. Como pasa en cualquier gran construcción, no se puede hacer todo sin un equipo especializado. No todos hacen el mismo trabajo, y entender quién hace qué es clave para que el proyecto salga bien. Conozcamos a las 2 figuras principales en todo esto. Por un lado, tenemos al diseñador de la base de datos. Pensemos en esta persona como el arquitecto. Su trabajo ocurre al principio de todo. Se sienta con la gente que va a usar el sistema para entender qué necesitan y con eso dibuja el plano maestro, antes de poner un solo ladrillo. Por otro lado, tenemos al administrador de la base de datos, o DBA. Este sería como el gerente del edificio una vez que ya está construido y funcionando. El DBA se asegura de que todo opere bien, controla quién tiene las llaves para entrar y le da mantenimiento para que la estructura siga fuerte a lo largo del tiempo. Son 2 roles distintos, pero ambos cruciales. Muy bien, ya tenemos a nuestro arquitecto y al gerente del edificio. Ahora veamos el plan maestro, este proceso de 4 fases que se sigue para la construcción. Porque claro, esto no es improvisado, es un método bien estructurado para asegurar que el resultado final sea justo lo que se necesita. Todo arranca con los requisitos, que es básicamente escuchar al cliente. Luego pasamos al diseño conceptual, nuestro primer boceto, la idea general. Después, esto se refina en el diseño lógico, donde ya detallamos los planos con medidas y estructuras. Y por último, el diseño físico, donde se especifica con qué materiales exactos se va a construir. Esta imagen de aquí es perfecta porque nos muestra visualmente esa transición. Fíjense cómo pasamos de un modelo conceptual, que es más abstracto, a un modelo lógico que ya se ve más organizado en tablas, y de ahí, finalmente, a un modelo físico, que ya es prácticamente el lenguaje que va a entender la máquina. Es la evolución del plano, de lo más general a lo más específico. Bueno, profundicemos un poco en el inicio del proceso. Aquí es donde una idea de negocio, algo abstracto, se convierte en el primer esqueleto de nuestra estructura, y esta de verdad es quizás la fase más crítica de todas. En esta primera fase, el diseñador de la base de datos, nuestro arquitecto, se sienta con los usuarios y hace la pregunta del millón. ¿Qué problema estamos intentando resolver? ¿Qué información hay que guardar y para qué se va a usar? Si no se tiene una respuesta clara a esto, cualquier cosa que se construya después va a tener problemas estructurales, seguro. Una vez que se entienden los requisitos, se crea el modelo conceptual. Este es, como dijimos, el primer boceto del arquitecto. Es un diagrama supervisual que todos pueden entender, tanto el equipo técnico como el cliente. Usa un lenguaje simple para mostrar las cosas importantes del negocio y cómo se conectan entre sí. Ahora vemos cuáles son. Este boceto se construye con 3 elementos básicos. Primero, las entidades, que son los sustantivos de nuestra historia: cliente, producto, pedido.
Segundo, los atributos, que son las características de esas entidades, el nombre del cliente, el precio del producto. Y tercero, las relaciones, que son los verbos que los conectan a todos. Un cliente compra un producto. Simple, ¿no? Y al unir estas tres piezas, lo que obtenemos es el diagrama entidad-relación, o DER. No hay que subestimar la importancia de este dibujo. Es el primer plano oficial, el entregable clave de esta fase. Es la base sólida sobre la cual se va a construir todo lo demás. Con el boceto conceptual ya aprobado, ahora sí es momento de que los ingenieros tomen ese dibujo y lo conviertan en un conjunto de instrucciones técnicas súper precisas para la construcción. El diseño lógico agarra nuestro diagrama entidad de relación y lo traduce a un lenguaje más técnico, el de tablas, filas y columnas. Aquí es donde se organiza todo para asegurar que la información no se repita innecesariamente. Esto es fundamental para evitar inconsistencias y para que toda la estructura sea mucho más eficiente. Y llegamos al diseño físico, que es ya la especificación final de construcción. Aquí se decide exactamente qué materiales se van a usar, si el nombre de un cliente será un texto de 50 o 100 caracteres, si un campo será un número o una fecha. Todo se detalla en un lenguaje que el sistema pueda ejecutar directamente, como SQL. Ok, tenemos un plano perfecto, detallado, listo para usar. Pero, ¿y ahora qué? ¿Quién se encarga de la construcción? ¿Quién lee todas estas instrucciones y levanta el edificio digital? Bueno, aquí es donde entra en juego el Sistema de Gestión de Bases de Datos, o SGBD. Este es el software que actúa como el equipo de construcción y la maquinaria pesada, todo junto. Es el programa que agarra nuestros planos y se encarga de definir la estructura, construirla y después gestionar todo el acceso y las modificaciones. Y esta diapositiva lo ilustra a la perfección. El SGBD es como un intermediario inteligente. Se pone entre los usuarios y los datos que están guardados y gestiona cada consulta, cada actualización, asegurando que todo sea coherente, que sea seguro. Es el guardián y el motor de nuestra base de datos, todo a la vez. Hemos recorrido todo el proceso de diseño, desde una idea abstracta hasta el plano final. Pero, al final del día, ¿por qué importa tanto dedicarle tiempo a esta arquitectura que ni siquiera vemos? Porque un buen diseño es el cimiento silencioso de casi todo lo que hacemos en nuestro día a día digital. Cada vez que guardamos un contacto en el teléfono, que se reserva un vuelo o se hace una transferencia bancaria, se está interactuando con una de estas estructuras. Un mal diseño llevaría al caos. Imaginen un pago que se registra 2 veces o la reserva de un vuelo que simplemente desaparece. Así que el punto clave es este. Detrás de la aparente simplicidad de cualquier aplicación, hay un plano maestro súper complejo que garantiza que todo funcione como debe. La próxima vez que usemos una, vale la pena pensar en ello. Ahora que ya se conoce cómo es el plano, ¿qué otras estructuras invisibles sostienen el mundo digital en el que vivimos?